pasar con el fideicomiso del trigo? ¿Cómo va a impactar en el precio del pan? El gobierno, además de lo que charlamos de la yerba, del combustible, todo, dio a conocer el fin del fideicomiso del trigo que fue creado durante la gestión de Alberto Fernández. Se había anunciado en su momento el deseo de terminar con cada uno de los fondos fiduciarios que dependen del dinero del Estado Nacional, y Manuel Adorni, el vocero, ya había dicho que esto iba a suceder. El Fondo del Trigo era básicamente una especie de espacio que permitía estabilizar los precios, digo, en especial el del pan, según la administración del expresidente, ¿no? Y consistía básicamente en subsidiar a las empresas, a los molinos, etcétera. Bueno, ¿qué va a pasar si esto ya pega o no pega por estos lados? Los fondos del fideicomiso que estuvieron dirigidos a subsidiar la bolsa de harina 3 ceros común de 25 kilos, que es la que compran, según tengo entendido, las panaderías para poder hacer pan y para la segunda industrialización, es la que se utiliza en las empresas de consumo masivo. Lo cierto es que, bueno, todo esto genera allí un montón de incertidumbre, obviamente. Bueno, ¿cómo están las cosas por acá? Vamos a conocer un poquito esos detalles. Está ahora en contacto con nosotros Ricardo Eiden, secretario del Centro de Industriales Panaderos del Chaco. ¿Cómo estás, Ricardo? Cecilia y Javier te saludan. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, Cecilia? ¿Cómo anda, Javier? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Qué escenario tenés allí en las panaderías aquí en nuestra provincia que puedas contarnos, Ricardo? Bueno, en el caso particular acá de la provincia del Chaco, ese fideicomiso no fue muy presente, que digamos. Así que, nada, creemos que no debería por qué afectar, porque no llegaba casi esa harina acá, muy poco. Había un solo molino con ese tipo de harina, y no era de muy fácil acceso para todos los panaderos, así que nada, la mayoría de los panaderos seguimos comprando todo el tiempo harina a precio de mercado. Bien. Así que salvo que esta quita del fideicomiso afecte a molinos que no hayan estado involucrados en el fideicomiso, que no creo que sea el caso, pero bueno, cualquier cosa puede pasar, no debería afectar. Esta acción en particular no debería afectar el precio del pan en la provincia. Bien. Cuando haces allí ese refuerzo vocal en esta acción, significa que hay otras cuestiones que quizás sí van a hacer variar un poco el precio. En ese sentido, los otros factores que hay, ¿no? Ya sea desde salario del trabajador de la panadería, sí, la boleta de la luz, digo, un montón de cosas más allá de los insumos. Claro, no, por supuesto. O sea, a ver, me refiero a esta acción en particular, una variación de precio en el mediano o en el corto plazo puede ser por cualquiera de los otros factores. Siempre tratamos de recalcar y de que la gente por ahí, porque uno ve la panadería, ve el negocio a la calle, y detrás de eso hay toda una estructura de toda una fábrica. La panadería es una fábrica, entonces como tal tiene un montón de insumos y de costos directos e indirectos que nos afectan. Claro. Entonces, esta medida en particular no debería por qué tocar el precio, pero sí, después cualquier movimiento en la inflación de producto, como vos decías recién, ya sea los sueldos, ya sea el combustible, ya sea la energía, cualquiera de esos van a afectar en más o en menos la estructura de costos de cada panadería en particular. Y en el último tiempo, los últimos meses, bueno, de todos esos factores por ahí, ¿cuáles son los que más te preocupan o vos ves que, bueno, que realmente tienen algún tipo de repercusión que vos no los podés sostener? Digo, ¿qué cosas han aumentado mucho de pronto, ya sean los insumos, por citar un caso, y que, bueno, les preocupa mucho? No, lo que más se hizo notar en el último tiempo, después de diciembre, que hubo una desaceleración en la mayoría de los costos más directos de la panadería, una desaceleración en la inflación, ¿no? Lo que por ahí vimos que más impactó fue por ahí la acomodada de los salarios, unos incrementos importantes. Pero después, qué sé yo, la harina hace más de un mes y medio que se mantiene dentro de todo estable, digamos que, pero sí, bueno, las otras cosas que por ahí van impactando por ahí un poco menos, pero siguen impactando. O sea, la misma sensación que tiene la gente de encontrar que las cosas van aumentando de precio, alguna de esas cosas que la gente consume en el supermercado que va y compra, también las usamos nosotros. Sí. Azúcar, sal, materias grasas, aceites,
o sea, cualquiera de esos productos que uno ve en el supermercado que dice, che, la semana pasada pagué menos o el mes pasado pagué menos, para nosotros también nos impacta. No es solamente, no es que compramos el pan y vendemos el pan, compramos un montón de otras cosas. Por eso te decía, entender por ahí de que la panadería es una fábrica y tiene muchos costos asociados. Claro. Entonces, bueno, en más o en menos algunos de esos insumos o materias primas van impactando en nuestra estructura y van haciendo de que los precios se vayan moviendo. Claro. Pero de igual manera, nosotros ahora tuvimos un aumento de precios que fue anunciado por el Centro de Panaderos a mediados de marzo, y el último anuncio de aumento de precio que habíamos tenido eran los primeros días de enero. O sea que nosotros subimos ahora entre un 10 y un 15% los precios de nuestros productos, y teníamos la última suba de precios a comienzo de enero. Claro. Entre enero y marzo pasó de todo. Una inflación acumulada de creo que de 45-50%. Sí. Entonces, antes de hasta diciembre o hasta antes de ese último aumento de enero, nosotros teníamos aumentos del 10%, del 8%, el 10%, el 12%, el 15% todos los meses, hasta inclusive hasta cada 20 días. Entonces, siempre hay algo que nos va afectando, pero bueno, nosotros tratamos de ir manejándolo con achicando, o sea, hasta lo que podemos nuestros márgenes, y bueno, y cuando ya no aguantamos más, subir. Entendemos de que es un producto que por ahí que la gente lo consume mucho, que viene todos los días, que lo consume, pero también entendemos de que es un producto que está relativamente barato en comparación con otros de la canasta. Entonces, bueno, tratamos de ir manejándonos en ese sentido. Vamos al comportamiento. Por un lado, de esto que decís, la fábrica dejó de hacer algo de pronto por la falta de demanda, y después, bueno, comportamiento de la clientela al momento de ir a comprar, ¿no? Y a ver, la panadería responde a una cuestión estacional también. Estamos en una época más allá de la crisis que puedas vivir o de la inflación que afecta. A ver, cuando hay una crisis, tu competidor son todos, digamos, que no es otras panaderías, sino vos estás peleando por un lugarcito en el bolsillo del consumidor, ¿sí? Porque uno empieza a ajustarse en un montón de cosas. No es solamente la competencia de otras panaderías, sino también la competencia de lo que la gente le alcanza para gastar. Cuando llega esta época del año, más allá de la crisis, de la inflación y demás, también tenemos una baja en nuestra demanda por una cuestión estacional. Claro. Por ahí se vende un poquito menos de especialidades y demás, así que por ahí son enero, febrero, comienzos de marzo son días duros para las panaderías. Claro. Pero bueno, ahora empieza el movimiento, empezó la escuela y demás, y eso mueve la ciudad, moviliza la ciudad y hace de que, bueno, la gente se acerque a las panaderías. Bueno, ¿las roscas de Pascua se hicieron ahora en estas semanas? Sí, estuvimos trabajando con roscas, la verdad que bien, buena aceptación como siempre. Y bueno, al punto que creemos que vamos a alargar una tirita más para algún rezagado este fin de semana. Acá levantaron la mano al toque, mirá. Ay, que sí, quieren rosca por acá también. Sí. Bueno. Ricardo, te mando un beso. ¿Cómo? Perdón. Sí. No, decía nada. Ok, bueno, te mando un beso grandote. Te agradezco por tu tiempo. Muchísimas gracias y saludos para todos. Gracias. Ricardo Eiden, secretario del Centro de Industriales Panaderos del Chaco, charlando con nosotros, bueno, a partir de esta decisión, ¿no?, del Gobierno Nacional de revocar el fideicomiso del trigo. El Ministerio de Economía, ¿no?, ordena la liquidación de este Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, que era un fondo para subsidiar la harina, básicamente. Pero acá al Chaco ni llegaba, era como medio complicado, así que la verdad es que en este caso la decisión del Gobierno Nacional, según lo que nos explicaba el secretario del Centro de Industriales Panaderos del Chaco, no afectaría tanto, aunque sí hay otras causas. La nota en libertaddigital.com.ar.